los amigos, a los hermanos. Bueno, hoy vamos a mirar, mis hermanos, un tema que es muy puntual, y es ¿qué es el Evangelio? Y voy a pedir la colaboración de todos ustedes. Esto no es una prédica, esto es una conferencia. O sea, todos vamos a aprender. Vamos a leer algunos temas. ¿Pueden sentarse, por favor? Voy a hacer algunas preguntas también. Y el deseo de nosotros como directiva de evangelismo es que todos, toda la iglesia, seamos evangelistas. ¿Sí me escucharon? Toda la iglesia seamos evangelistas. Vamos a leer dos textos. Mateo capítulo 4, verso 23. Mateo, o Evangelio, o Santo Evangelio, según Mateo capítulo 4, verso 23. Dice aquí: y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia al pueblo. ¿Qué predicaba el Señor? El evangelio del reino. ¿El evangelio de qué? Subrayemos eso. Es importante que miremos qué evangelio predicaba el Señor Jesús. El evangelio del reino. Miremos otro texto, Marcos capítulo 1, verso 14. Leamos, dice: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando. ¿Qué predicaba? El evangelio del reino de Dios. Es importante resaltar eso. Ahorita les voy a decir el porqué. Bueno, yo tengo aquí algunas preguntas, y la primera pregunta es la conferencia. ¿Qué es el evangelio? ¿Quién me puede decir? Buena nueva de salvación. Una buena nueva. Una buena noticia. ¿Qué más? Poder de Dios para salvación. Poder de Dios para salvación. ¿Qué más? El mensaje de salvación. ¿Qué más? ¿Qué más sería? Dijimos buena nueva, buena noticia, poder de Dios para salvación, el mensaje para salvación. ¿Qué más? La gracia de Dios. La gracia de Dios. El amor de Dios. La doctrina. ¿Qué? Dale, gracias. ¿Qué más? ¿La qué? La sana doctrina. ¿Eso es el evangelio? ¿Sí? ¿Todo eso es el evangelio? ¿Seguro? El plan de Dios para salvación, dice por aquí. ¿Ah? ¿Sí? El plan de Dios para salvación. Bueno, esa es la primera pregunta. Mire, si usted le pregunta a todo el mundo, en general, todo el mundo, siempre vamos a responder lo mismo. Todo el mundo. Pentecostales, presbiterianos, bautistas, el que sea. Pregúntenle usted a cualquiera, ¿qué es el evangelio? Buena nueva, el plan de Dios para salvación, una buena noticia, poder de Dios para salvación. Siempre todos vamos a responder lo mismo. Pero si usted analiza la Biblia, eso no es el evangelio. Literalmente no es el evangelio eso. Literalmente, ahorita lo vamos a ver. La segunda pregunta es: ¿cuántos evangelios hay? ¿Cuántos evangelios hay? A ver, por aquí, ¿cuántos evangelios hay? Uno. ¿El evangelio? Uno. Por acá, ¿cuántos evangelios hay? ¿Ah? ¿Cuántos evangelios hay? Y anunciar los evangelios sea anatema, ¿no? ¿Cuántos evangelios hay? ¿Ah? Uno. Uno. ¿Cuántos evangelios hay? Para el mundo existen de muchos acomodos, muchos evangelios de... ¿Cómo? Para el mundo existen muchos evangelios de acomodo. Para el mundo existen muchos evangelios. Y bíblicamente, ¿cuántos evangelios hay? Uno. ¿Cómo? El evangelio es Cristo. Uno es el evangelio, pero volvemos a lo mismo. Si yo le pregunto a cualquiera de cualquier otra doctrina, nos va a decir lo mismo.
El evangelio es uno. ¿Sí o no? No va a decir lo mismo, sea presbiteriano, sea el que sea, bautista. Usted le pregunte, ¿cuántos evangelios hay? Uno. Y si alguno predica otro evangelio, sea anatema. La tercera pregunta viene referente a eso. La tercera pregunta viene referente a eso. Están aquellos trinitarios, dualistas, testigos de Jehová, enoteístas, están en el evangelio porque ellos también predican. Si usted le pregunta a ellos cuál es el evangelio, le van a decir lo mismo. ¿Es o qué es el evangelio? Poder de Dios para salvación, el buen mensaje, la buena noticia, la buena nueva. Siempre le van a decir lo mismo. Y le pregunta a usted cuántos evangelios hay, le van a decir uno. Lo mismo, porque si otro viene y predica otro evangelio diferente al que os hemos predicado, sea anatema. Pero la pregunta es, ¿están ellos o nosotros en el verdadero evangelio? A ver, por acá, ¿están ellos y nosotros en el verdadero evangelio? Ellos no. Ellos no. ¿Ah? Ellos no. ¿Ellos no? Por aquí dicen que ellos no. ¿Será? A ver, ¿quién dice por acá? Por acá, la hermana Yané. ¿Están ellos en el verdadero evangelio? Ellos no. ¿Ah? Ellos no. ¿Por qué? Porque tienen otra doctrina y otras creencias. Ellos no, porque están en otra doctrina, otra creencia. Por acá, ¿están aquellos en el verdadero evangelio? Aquellos no, nosotros sí. Aquellos no, nosotros sí. ¿Por qué? Porque nosotros seguimos el reino de Cristo, Un solo el evangelio Dios. de Cristo. ¿Mm? Nosotros predicamos un solo Dios. Nosotros predicamos un solo Dios. A ver, ¿quién está de acuerdo con eso y quién no está de acuerdo? Señora. Porque a nosotros se nos fue revelado la revelación. Wilson. Bendiga, mi hijo, bienvenido. ¿Cómo? Porque a nosotros nos fue revelado el verdadero evangelio. Se nos fue revelado el verdadero evangelio. Noé, ¿están ellos en el verdadero evangelio? No, porque nosotros predicamos lo que dice la palabra del Señor. No, bueno. Aquí es donde se viene y se hace puntual lo que es el evangelio, es puntual. Todo esto que hemos definido nos lo dice la Biblia, poder de Dios para salvación, una buena nueva, pero la pregunta es, ¿qué nos dice la Biblia? ¿Qué nos dice la Biblia? Aquellos que predican ese evangelio diferente, ¿son salvos o no? ¿Ah? Anatemas. ¿Seguro? El que predica un evangelio diferente que el que trajo Cristo es anatema. ¿Seguro? Seguro. ¿Están de acuerdo con él? ¿Sí? Bueno, vamos a mirar. Duro, ¿no? Duro. Que el que predica otro evangelio, no lo decimos nosotros, lo dice Pablo. Oh Gálatas insensatos, si todavía les dice, oh Gálatas insensatos. Eso es lo que dice Pablo. Pero vamos a mirar, por eso les dije que fuéramos puntuales en este texto. ¿Qué es el evangelio? La Biblia nos lo define y nos lo define muy bien. Sí, la Biblia dice es poder de Dios para salvación, pero eso no es lo que es el evangelio. Sí es una buena nueva, pero no es explícito cuál es la buena nueva. Y la Biblia nos dice cuál es la buena nueva y qué es el evangelio. Primero, vamos a leer, Pablo nos da una definición muy puntual, muy exacta, muy buena de lo que es el evangelio. Nos lo dice en Hechos capítulo 13, verso 32. De la vida, nacimiento, enseñanza, muerte, resurrección de Cristo. No. Vamos a mirar, la hermana dice que el evangelio entonces es la vida, la enseñanza, la muerte y la resurrección de Cristo. No. Señor. Según Primera de Corintios, sí lo es. Pero en decir lo que es puntual, lo que es. Lo que pasa es que el apóstol Pablo, cuando escribe a los Corintios y les hace la declaración del evangelio,
Dice, además os declaro, hermanos, el Evangelio. que os he predicado. Y habla de las tres cosas. 15. Que Cristo murió, fue sepultado y resucitó. Pero todo eso tiene que ver conforme a las Escrituras. Y eso es lo que vamos a mirar. Pero el Evangelio es la misma, es decir, la esencia del Evangelio Es Cristo, una obra. es la obra, es Cristo. Y eso es lo que vamos a mirar. ¿Qué es el Evangelio? Vamos a mirar qué es el Evangelio. En Hechos capítulo 13, verso 32, Pablo nos dice esto. Miren lo que dice Pablo. Y nosotros también nos anunciamos el Evangelio de ¿qué? ¿Hecha quién? El Evangelio lo primero que es una ¿qué? Una promesa. ¿Hecha a quién? A los padres. Hechos 13:32. ¿Cuál fue la promesa? No. El Evangelio es una promesa. Nosotros también nos anunciamos el Evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres. ¿Cuál fue la promesa? ¿Cuál fue la promesa que Dios hizo? El verso que sigue, 33. La cual Dios cumplió a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2. Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Hubo una promesa que Dios hizo. Y eso es lo que es literalmente el Evangelio. La promesa que Dios cumplió. ¿Cuál promesa hizo Dios? A ver, ¿quién me dice? Redimir al hombre del pecado. ¿Dónde lo dijo? En Isaías 52:6. La promesa que Dios hizo. Amén. La cual Él cumplió. ¿Cuál promesa Dios hizo? Salvarnos. ¿Cuál? Salvarnos. Salvarnos. La promesa fue sencilla. Él mismo vendría y nos salvaría. Él mismo vendría y nos salvaría. Muchos versos hay para decir eso. La promesa que Dios hizo, la cual Él mismo cumplió, la promesa que Él hizo a nuestros padres. ¿Por medio de quién la hizo? Profetas. Por los profetas. ¿Qué dijo? Como el hermano dijo aquí, eso viene desde el Edén. ¿No? Habla de la simiente de la mujer. ¿Sí o no? ¿Y la simiente de la mujer quién es? ¿Quién es la simiente de la mujer? Cristo. Amén. ¿Ya? En tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Y no dice, como dice Pablo, no dice en tus simientes, sino en tu simiente como si fuera uno solo, y la simiente es Cristo. ¿Pero quién es Cristo? Dios es el Padre. ¿Quién es Cristo? A ver, Dios manifestado en carne. Dios manifestado en carne. Dios hizo una promesa a los patriarcas, a los padres por los profetas. La promesa fue sencilla, que Él mismo vendría y ¿qué? Nos salvaría. Isaías 33:22, por ejemplo. Isaías 33:17. Dice allí: tus ojos verán al Rey en su hermosura, verá la tierra que está de lejos. El verso 22. Porque Jehová es nuestro juez, Jehová es nuestro legislador, Jehová es nuestro rey. ¿Qué dice allí? Él mismo nos salvará. Él mismo nos salvará. Hay una traducción que me gusta y ojalá usted la pueda mirar. Es la Biblia de Torres Amat, en Isaías 35:4. Pedro dice en su primera carta, Pedro dice aquí en su primera carta, en el capítulo 1, dicen los profetas que profetizaron de esta gracia destinada a vosotros, inquirieron, capítulo 1 y verso 10, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Escuche lo que dice allí, escudriñando qué persona. Oiga lo que dice allí,
El próximo texto. ¿Escudriñando qué? ¿Qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual le anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos? ¿Qué persona indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos? En la Biblia Torres Amadas, en Isaías 35:4, si usted lee la ley, le dice qué persona, apúntela y la busca, apúntela, Biblia Torres Amadas, ¿cómo dice? Decid a los pusilámines, ea, buen ánimo y no temáis, mirad a vuestro Dios que viene a ejecutar una justa venganza, Dios mismo en persona vendrá y os salvará. ¿Dios mismo qué? En persona vendrá y os salvará. Dios mismo en persona vendrá y os salvará. Por eso Pedro dice, escudriñando qué persona indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. ¿Para qué? ¿Para venir a qué? A salvarnos. ¿Cuál persona vendría a salvarnos? Dios mismo. Dios mismo. ¿Y cómo vendría? En forma de hombre. En persona. ¿Y qué es una persona? Bueno, vamos a hablar, un ser humano. Esa fue la promesa que Dios hizo, la cual Él mismo cumplió. Y por eso habla de la muerte, resurrección de Jesucristo, de su obra. Porque en su obra, según Isaías 35:5 en adelante, dice que cuando Dios estuviese presente en persona, haría esto. Léalo, por favor. 35. La Torre Amadas, pues. Sí, léalo. Entonces se abrirán los ojos de los ciegos y quedarán expeditas las orejas de los sordos. Entonces el cojo saltará como el ciervo y se desatará la lengua de los mudos, porque también las aguas rebosarán entonces en el desierto y correrán arroyos en la soledad. El verso 8. Allí habrá una senda y camino real que se llamará, o será camino santo, no lo pisará hombre inmundo, y este será para vosotros un camino recto, de tal suerte que aún los más lerdos no se perderán en él. La Reina Valera dice, y Él mismo estará con ellos. Isaías 35:4. Él mismo dice allí, en el verso 8. Dios mismo vendrá en persona y os salvará, dice, y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que Él mismo estará con ellos. Esa fue la promesa que Dios hizo. Si usted lee por ejemplo, Ezequiel capítulo 34, Ezequiel capítulo 34 habla de que Dios mismo vendría y reconocería sus ovejas, que Él mismo vendría y ¿qué? ¿Y qué más? Y las salvaría. Yo mismo iré y salvaré mis ovejas y las reconoceré, como reconoce el pastor a su rebaño. Por eso Jesucristo, cuando es interrogado por los judíos, Él les dice que es ¿quién? El buen pastor. Porque Él mismo, digo, yo mismo iré y las buscaré, yo mismo iré y las reconoceré, porque Él mismo estará con ellos. ¿Eso se quedó qué? ¿Eso era una promesa o no fue una promesa? Eso fue una promesa que Dios hizo. ¿Por medio de quién la hizo? Por los profetas. ¿A quién? A los patriarcas. ¿Y qué pasó? ¿Se cumplió o no se cumplió? Por eso Pablo dice el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? No. Es la promesa que Dios hizo ¿a quién? A los padres y que Él mismo cumplió. A ver, el Evangelio sí es poder de Dios. Sí, hermano, sí, ya, vamos para allá. Porque es que se dice no. Entonces, bajo la pregunta, ¿qué es el Evangelio? Si un inconverso me pregunta a mí, ¿qué es el Evangelio? Y yo le respondo, el Evangelio es poder de Dios para salvación. ¿Le estoy dando una respuesta correcta o incorrecta? Usted como pentecostal le está dando una respuesta correcta, porque usted le va a decir cuál es el Evangelio que es poder de Dios para salvación. Pero si yo se la traslado, por ejemplo, a un testigo de Jehová, le va a decir el Evangelio es poder de Dios para salvación. ¿Será que el Evangelio de él es poder de Dios para salvación? No, el Evangelio bíblico. Bíblicamente, por eso es que por eso estamos entablando nuestra
conferencia a pentecostales. Sino que la pregunta nos lleva a ser muy puntuales. Dale. Muy puntuales. Dale. Ahorita miramos por qué el evangelio nuestro es poder de Dios para salvación. ¿Por qué? Primero, por esto. Porque nosotros sí podemos explicar, manifestar, decir, enseñarle a cualquier persona que evangelio no es llevar una Biblia aquí, o evangelio no es decir yo soy evangélico, o evangelio no es predicar un evangelio. Eso no es evangelio. Ese no es evangelio. Ellos tendrán el evangelio del poder de Dios para salvación. Obviamente no lo tienen. Por lo tanto no pueden hablar de poder de Dios, porque no tienen el poder, no tienen el evangelio. Nosotros sí tenemos el evangelio, pero tenemos que empezar por definir por qué el evangelio es poder de Dios para salvación. ¿Por qué? No decir solamente, no, el evangelio ¿qué es? Poder de Dios para salvación. No es solamente decirlo, hay que saberlo explicar. ¿Quedó definido primero lo primero? ¿Sí? ¿El por qué? ¿Qué es el evangelio? Esto es el evangelio, una promesa. ¿Y cuál fue la promesa? Que Dios mismo vendría y nos salvaría. Eso lo podemos encontrar en Isaías, Zacarías capítulo 9, por ejemplo, si lo miramos allí, capítulo 9, verso 1 dice, porque a Jehová el Señor debe mirar todos los ojos de los hombres y todas las tribus de Israel. A Jehová el Señor debe mirar todos los ojos de los hombres y todas las tribus de Israel. Pregunto, ¿lo miraron o no lo miraron? ¿Sí o no? ¿Lo miraron? Sí lo miraron. ¿Y por qué lo miraron? El verso 9 nos lo dice. El verso 9. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino hijo de asna. Mire que sí lo miraron. Verso 2, el verso 10. De Efraín destruiré los carros y los caballos de Jerusalén, y los arcos de guerra serán quebrados, y hablará paz a las naciones, y su señorío será de mar a mar, y desde el río hasta los fines de la tierra. Sigamos, por favor. Y tú también por la sangre de tus patos serás salva. Yo he sacado tus presos de la cisterna en que no hay agua. Próximo. Volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza. Hoy también os anuncio que os restauraré el doble. El 14. Y Jehová será visto sobre ellos, y su dardo saldrá como relámpago, y Jehová el Señor tocará como trompeta, e irá entre los rellenos del austro. Verso 16. ¿Y lo salvará quién? Y lo salvará en aquel día Jehová su Dios. Pregunto, ¿fue visto o no fue visto? Por eso cuando Jesús dice, el que me ve a mí, ve a quién. Ve al Padre. El que me ve a mí, ve al que me envió. El que me ve a mí, ve al Padre. Porque dice que Jehová sería visto. Esa fue la promesa que él hizo, y la cual él mismo cumplió. Eso es lo que Pablo dice. Nosotros también nos anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, ¿sí? La cual Dios hizo a nuestros padres, la cual él mismo cumplió. Miremos lo segundo. Vamos a mirar algo aquí. Este evangelio es el único que tiene poder de Dios para salvación. No hay otro. Este evangelio que nosotros predicamos es el único que tiene poder de Dios para salvación. Da lástima que durante mis 22 años que he sido de la iglesia, he estado en el Señor, da lástima que me he encontrado muchos hermanos, cantidad de hermanos que fueron de nuestra iglesia y hoy están en otro lugar. No es que encontré la verdad, encontré el verdadero evangelio. No, es que a mí una vez vino una persona y yo tenía una duda. Me comentó por allá uno que me encontré. Yo tenía una duda por aquí y me preguntó, ¿tú de qué iglesia eres? Yo le dije, yo soy de la iglesia pentecostal. No, yo también fui pentecostal, yo también fui. ¿Ah, sí? ¿Qué te pasó? No, es que yo tenía una duda.
Y una vez llegó y tocó un pastor a mi puerta, un pastor, y me dijo, vengo a ofrecerle el evangelio del reino. Ah, sí. Vea, pastor, yo que tengo una duda. Hay dos, hay tres, hay uno, ¿cuántos hay? Y le mostró el bautismo de Jesús y le mostró que había una Trinidad. Y desde allí me dijo, desde allí recibí, o sea, había recibido el verdadero evangelio según él. Nos demoramos todo un día le dediqué a ese muchacho, todo un día, a mostrarle cuál era el verdadero evangelio. Y al final me dijo, ¿usted es capaz de hablar con mi pastor? Le dije yo, claro, yo soy capaz. Y lo llamó, de verdad lo llamó, y hablé con él, y ese señor casi me pega, porque no estaba en el verdadero evangelio. Este evangelio, mis hermanos, es el evangelio que tiene el verdadero poder de Dios para salvación. Y es el evangelio que conduce ¿a qué? A la vida eterna. Vamos a leerlo. Primera de Corintios capítulo 15. Recordemos que Quince, 1 y 2. Dice Pablo aquí: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, ¿sois qué? Salvos. Salvos. Si no habéis creído, en vano. ¿Por qué hice la pregunta al principio? ¿Cuántos evangelios hay? Uno. Y Pablo lo dice en Gálatas capítulo 1, versos 6 al 8. Hermano, el que cree en otro evangelio, y hay veces suena como duro, porque recuerde que el Señor dice que no podemos maldecir a nadie. No se puede maldecir a nadie. Guárdenos el Señor de maldecir a alguien. Pero es que aquí dice esto, y esto es palabra de Dios. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir ¿qué? Un evangelio diferente. Siguiente. No que haya otro, sino que hay algunos que perturban y quieren pervertir el evangelio ¿de quién? De Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, o sea ¿qué? Anatema. Anatema. ¿Qué es anatema? ¿Qué? Tremendo eso. Hermano, guárdenos el Señor de llegar a un evangelio diferente. No, hermano, es que encontré el evangelio. Hermano, ¿el evangelio de quién? No el evangelio de los mormones, no el evangelio de no sé quién, no el evangelio de no sé... No hay otro evangelio. Y por ese evangelio es que Pablo dice que nosotros estamos sentados ¿en dónde? En los lugares celestiales. ¿Con quién? Con Cristo. No es en cualquier evangelio, es en este evangelio. Podemos llevar 12, 13, 15, un mes, un año, 20 años, 30 años, pero nada ni nadie nos podrá separar de este verdadero evangelio, del amor de Cristo Jesús. Nada, mis hermanos. ¿Ah? Hay hermanos que a veces se llenan de pues, la piñata, ¿no? Poquito de cosas, llenos de cositas, y salen y se van de la iglesia. Y van y buscan, encuentran, dizque un evangelio diferente al nuestro. Y salen diciendo, no es que encontré el verdadero evangelio. No es así. No hay otro evangelio, solamente hay uno. Vamos a leer otro apunte. Vamos a leer algo aquí en Romanos capítulo 1, verso 1 y 2. El evangelio profetizado en los profetas acerca del Hijo, dice allí: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes. ¿A dónde? Por los profetas en las santas escrituras. Lo había prometido por los profetas. ¿Acerca de quién? De su Hijo. Ajá. El Señor Jesucristo. Que era del linaje de David. Según la
según la carne. El evangelio del Hijo, profetizado ¿en dónde? En los profetas. ¿Será el evangelio del Hijo diferente al evangelio que Dios dijo que era el que Él había prometido? O el que Pablo dijo que Él prometió, porque eso lo dice también Pablo, que Dios prometió y que Él mismo cumplió. ¿Será diferente? ¿Es el mismo evangelio o no? Vamos a mirar un poquito el evangelio del Hijo que Dios prometió en los profetas acerca de su Hijo nuestro Señor Jesucristo, que era el linaje de David según la carne. Primeramente, tenía que ser hijo ¿de quién? De David. Segunda de Samuel, capítulo 7, verso 12. Vamos a analizar el evangelio del Hijo. Segunda de Samuel, capítulo 7, verso 12. Y cuanto tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre, y él me será a mi hijo, y si hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Esto fue lo que Dios prometió, que la descendencia de David levantaría uno. El título de este texto lleva como título, dice, Pacto de Dios con David. Este es el evangelio del Hijo. La pregunta, ¿el Hijo tendría que sufrir o no? Amén. Isaías capítulo 53, el Hijo tenía que sufrir. El siervo de Jehová. Dice Isaías 53, he aquí mi siervo, Isaías 53 comienza con... ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová. Subirá a cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. Bueno, sin hermosura le veremos más, sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Verso 9, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. El evangelio del Hijo primeramente tenía que ser del linaje de ¿quién? De David. Segundo, vendría ¿qué? A sufrir. ¿Por quién? Mas Jehová cargó en él ¿qué? ¿De quién? De todos nosotros. ¿Sí o no? Tenía que sufrir. ¿Pero sufrir porque quiso? No. Vino a sufrir por causa de nosotros y ver la muerte. Y no cualquier muerte. Muerte de cruz. Porque se tenía que cumplir lo que dice por allá en la ley. Que dice, maldito el varón que es colgado en un madero. Cristo por nosotros se hizo maldición. Pero no se halló maldad en su boca, ni hubo engaño en él. Tenía que sufrir. Tenía que morir, tenía que resucitar. ¿Sí o no? Tenía que resucitar. Porque Él es ¿quién? La resurrección y la vida. Ese es el evangelio del Hijo, la cual Dios había prometido por sus profetas en las Santas Escrituras, que tendría que ser del linaje de David según la carne. Según la carne, ojo que dice que es según ¿qué? Ojo que allí dice, no dice otra cosa, sino según la carne, es decir, según la naturaleza humana. Por eso cuando usted hable del evangelio, hable lo completo. Hable lo que es el evangelio completo. Pero ojo, según Isaías, ¿quién es el Hijo? Según Isaías, ¿quién es el Hijo? ¿Será que es otro? Según Isaías, ¿quién es el Hijo? Ojo que en nuestra traducción, cuando dice aquí el capítulo 52, verso 13, he aquí mi siervo será prosperado, será engrandecido, y en Isaías 42, he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento. La traducción literal es hijo. Ojo a eso, es hijo, no es siervo, es hijo. Porque en el texto griego, los traductores usaron el equivalente del hebreo al griego es país, que significa hijo. Entonces sería, he aquí mi hijo, mi escogido. Por eso cuando usted escucha
en los evangelios o lee los evangelios, cuando viene la voz del cielo que dice que este es mi hijo amado. Mire que no dice mi siervo, dice mi hijo, porque la traducción literal es hijo. ¿Sí? Ahora, ¿quién es el hijo según Isaías? El que vendría a sufrir, el que vendría a cargar nuestros pecados. ¿Quién es? ¿Quién es el hijo según Isaías? ¿Quién es? Recuerde que Dios hizo una promesa. El evangelio es la promesa que Dios hizo, que Él mismo cumplió. Y si vamos a eso, pues el hijo tiene que ser el mismo Dios que dijo que el mismo que hablaba estaría presente, que Él mismo vendría y nos salvaría. Tiene que ser el mismo. No puede ser otro. Es imposible que sea otro. Vamos a mirar quién es el hijo. Un texto muy conocido, a ver, un texto muy conocido en Isaías. 9:6. Isaías 9:6. ¿Quién es el hijo? Isaías 7:14. Por eso cuando nos habla del evangelio del hijo, habla de la obra, escuche bien, de la obra redentora del Señor Jesús. Su vida, su muerte, su resurrección, pero también nos dice quién es Él. Por eso Pablo lo dice en Romanos 9:5, dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Por favor, no, primeramente Isaías 9:6, 9:5, por favor. Isaías, ese, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre ¿cómo? Todas estas características o títulos nos manifiestan que Jesucristo es el único Dios. Amén. Todo eso, el admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, todo esto nos manifiesta que Jesucristo es el único Dios. Un ejemplo, admirable. ¿Por qué Jesucristo es el admirable? Recuerde que estamos hablando del evangelio del Hijo. ¿Por qué Jesucristo es el admirable? ¿Quién me puede decir? ¿Por qué Jesucristo es el admirable? ¿Por qué? ¿Por qué Jesucristo es el admirable? A ver. ¿Ah? Por todo lo que ha hecho. No. Recuerde que todo esto nos dice que quién es Jesucristo. Admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno. ¿Por qué? Admirable. Libro de Jueces, capítulo 13. ¿Por qué preguntas? ¿Por qué? Por mi nombre que es admirable. ¿Cómo? ¿Por qué preguntas por mi nombre que es admirable? ¿Y quién se lo dice? Se lo dijo el ángel, se lo dijo a ¿Pero quién era el ángel? Dios mismo. Dios mismo. Dios se le aparece a la mujer de Manoa y le dice, ciertamente tú eres estéril, pero concebirás, pero cuando tú hayas dado a luz, el niño no tomará del jugo de la vid, no beberá vino, no pasará navaja sobre su cabeza, etcétera, etcétera. Ahí lo dice. Y ella corrió y se lo dijo a su esposo, dijo, un varón muy temible, grande en manera, un varón de Dios, grande, temible en gran manera, vino y se me apareció y me dijo que yo iba a concebir. Y vino Manoa y oró a Dios, dice, Señor Dios, o Señor Jehová, aquel varón de Dios que se apareció a la mujer, que vuelva y nos declare de nuevo esto, si esto viene de su parte. Y dice que de nuevo el varón apareció, y dice la mujer que apenas lo vio, corrió a su marido que estaba en el campo, y él viene a él y le dice, ¿qué es lo que tú le dijiste a la mujer? Entonces le repite lo mismo, léalo, ahí está en la historia. Pero cuando él se va a despedir, le dice, venga, ¿cuál es tu nombre? Para que cuando se cumpla todo esto que tú nos has dicho, te honremos. ¿Y qué le dice él? ¿Por qué? ¿Por qué preguntas por mi nombre que es admirable? E inmediatamente hace milagro cuando sube el holocausto. Y entendió Manoa y su esposa que no era un hombre cualquiera, que no era un ángel, sino que era ¿quién? Ciertamente moriremos porque a Dios hemos visto. Amén. ¿Y qué le dice la mujer? Si Dios nos quisiese matar,
no nos hubiese revelado estas cosas ni nos las hubiese dicho. Por eso el nombre de Jesús es admirable, porque es el nombre del único Dios, el cual es el Padre. Por eso lleva el título de Padre Eterno. Por eso cuando hablamos del Evangelio del Hijo, de su obra, de su nacimiento, de su evangelio, de su muerte, resurrección, de su predicación, estamos hablando de la obra redentora del único y verdadero Dios, el cual es ¿quién? El admirable, el Dios fuerte, el Padre eterno. Por eso cuando usted explique el Evangelio, sí, diga que es poder de Dios para salvación, pero explíquelo, sea amplio, porque todo el mundo predica hoy en día un Evangelio y cree el mundo. Desafortunadamente, y se lo digo, a mí me causa dolor ver tanta gente en el mundo perdiéndose. Yo quisiera meterme a esas iglesias y poder decirles que están ciegos, que ese no es el verdadero Evangelio. Pero ¿sabe qué pasa? Que la gente no quiere creer. Amén. Pero hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Por eso Pablo dice, ahora sí, en Romanos 9:5, hablando de Cristo, Pablo lo explica magistralmente desde el verso 1, por favor. Nos dice, ¿quién es el Hijo aquí? El Evangelio del Hijo. Verdad digo en Cristo y no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas, y de los cuales según la carne, vino ¿quién? Cristo. ¿Y qué dice Romanos 1? ¿No? Que habla del evangelio del Hijo, el cual Dios prometió ¿por quién? Por sus profetas. ¿Pero según qué? La carne. Según la carne. Pero aquí Pablo dice esto: vino Cristo de los patriarcas, el cual es ¿quién? Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Pero Pablo no se queda solamente allí. Recuerde que Isaías 9:6 nos dice que un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Habla del Hijo, pero lo llama Padre eterno. Y aquí Pablo llama de una manera implícita a Jesús, lo llama Padre. Leámoslo más adelante en el verso 26. Verso 8 primero, por favor. El verso 8 dice, esto es, no los que son hijos, según la carne, son los hijos de ¿quién? ¿Y quién es Dios? ¿Quién es Dios? En un verso atrás, ¿quién estaba diciendo que es Dios? Cristo. No es que los que, esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendencia. Verso 26. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados ¿qué? Hijos del Dios viviente. Cristo vino según la carne, sí. Cristo sufrió según la carne, sí. Cristo fue colgado en un madero según la carne, sí. Cristo vino y murió por nosotros según la carne, sí, y eso lo dice Pedro en su primera carta. Muerto ciertamente, dice Pedro, muerto ciertamente, ¿cómo? Según la carne, pero vivificado en el Espíritu. Pero Cristo no era cualquier hombre, Cristo no era cualquiera, Cristo es Dios, no era Dios, es Dios. ¿Cuál Dios? Solamente hay un Dios, el único Dios por encima de todas las cosas. Y si Él es Dios, nosotros somos sus hijos, porque en el lugar donde se les dijo, ustedes no son hijos, oiga, pero eso no se le dice a cualquiera, se le dijo a los gentiles, ustedes no son mis hijos, mi hijo es Israel. Pero Él dice, en el lugar donde se les dijo, ustedes no son hijos, allí mismo se les dirá,
serán llamados hijos del Dios viviente. ¿Y quién es el Dios viviente? ¿Quién es el Dios viviente? 1 Timoteo 4:10. ¿Qué dice 1 Timoteo 4:10? Que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos ¿en quién? ¿Quién es el Dios viviente? ¿Somos hijos de Dios o no? ¿Tenemos el verdadero evangelio o no? ¿Predicamos el verdadero evangelio o no? Nosotros, hermanos, tenemos la obligación, no el deber, sino la obligación de ir y decirle al mundo: óigame, pare, semáforo en rojo, óigame, usted va rumbo a una catástrofe, va rumbo al infierno. Pero ¿cómo así, predicador? Es que yo predico el evangelio. No, mi amigo, usted no tiene el verdadero evangelio. El verdadero evangelio es que Dios hizo una promesa y Él mismo la cumplió, y Él dijo que Él mismo que hablaba estaría entre nosotros, vendría a salvarnos, y lo prometió y lo cumplió. Por allí empieza el evangelio. Y por eso es que el evangelio, cuando lo definimos, nos lleva a algo. Primera, que es ¿qué? Una buena nueva. Vamos, Armando, ¿qué es el evangelio? ¿Cuál es la buena nueva? Romanos capítulo 10. Vamos a leer cuál es la buena nueva. Romanos capítulo 10, verso 14. ¿Cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel a quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, ¿qué? Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buena nueva. Mas no todos obedecieron el evangelio. Oiga bien, mas no todos obedecieron el evangelio. Porque Isaías dice en cierto lugar, ¿qué es lo que dice Isaías? Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Cuál fue el anuncio que hizo Isaías? Eso es el evangelio. Evangelio viene de una raíz griega que es evangelión, que significa buena nueva. ¿Y cuál fue el anuncio de Isaías? Eso es lo que es la buena nueva. Mas no todos obedecieron al evangelio. Pues Isaías dice en cierto lugar, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Qué fue lo que anunció Isaías? Isaías 52. Isaías 52, leámoslo. Esto fue lo que anunció Isaías. Y ahí es donde dice Isaías, cuán hermosos. Hermano, usted tiene unos pies hermosos. Hermanas, usted tiene unos pies hermosos. ¿Por qué? Porque anunciamos ¿qué? El verdadero evangelio. Despierta, despierta, vístete de poder. Mire, por esto este evangelio es poder de Dios. Es por esto. Vístete de poder, oh Sión. Viste tu ropa hermosa, oh Jerusalén, ciudad santa. Porque nunca más vendrá a ti circunciso ni inmundo. Sacúdete del polvo, levántate y siéntate. Jerusalén, suelta las ataduras de tu cuello, cautiva hija de Sión. Porque así dice Jehová, de balde fuisteis vendidos, por tanto, sin dinero seréis rescatados. Eso se llama la redención. Porque así dijo Jehová el Señor, mi pueblo descendió a Egipto en tiempo pasado para morar allá, y el asirio lo cautivó sin razón. Y ahora, ¿qué hago aquí? Dice Jehová, ya que mi pueblo es llevado injustamente, y los que en él se enseñorean lo hacen aullar, dice Jehová, y continuamente es blasfemado mi nombre todo el día. Por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí, estaré presente. Próximo, por favor. Cuán hermosos, ¿qué? Son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sion, tu Dios reina. Por eso, hermanos, nosotros tenemos unos pies hermosos,
Porque la Biblia dice cuán hermosos son sobre los montes, sobre las calles, sobre las carreras, sobre toda parte, sobre donde estemos, hermanos, nuestros pies son hermosos, porque no podemos dejar de publicar, de decirle al mundo que Dios es el que reina. Por eso cuando el Señor vino predicando el Evangelio, lo primero que dijo fue: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Les predicaba que el evangelio del reino de los cielos, porque ¿quién es el que vino a redimirnos? El único Dios, el que es el rey de los cielos, el rey de la tierra, y no hay otro además de él. Esa es la buena nueva. Hermano, tenemos que predicar esto, y ese es el poder que lleva ¿a qué? A la salvación. No son sus palabras, ¿sí? ¿O sí? ¿Son mis palabras? No. No son sus palabras que son el poder. No son mis palabras, no las palabras de nadie en el mundo que tienen poder para salvar a nadie. No, es el verdadero evangelio. Por eso Pablo dice que si alguno predica otro evangelio diferente a este, es un anatema. Porque este evangelio, dice Pablo, el que os hemos predicado, en el cual hacéis bien perseverando, si lo hacéis, ¿qué? Seréis salvos. Esto es lo que hay que predicar. Esto es lo que es el evangelio. Si a mí me preguntan, hermano Alex, ¿qué es el evangelio? Hermano, el evangelio es una buena nueva. ¿Cuál fue la buena nueva? Que Dios mismo dijo que Él mismo vendría en persona y nos salvaría. Escuche bien, en persona y nos salvaría y nos daría a conocer ¿qué? Su nombre. Muchos difieren, de pronto, algunos difieren. Dicen que no, es que Dios escondió el nombre de los judíos y que los judíos no podían leerlo o que los judíos no podían escribirlo. No, yo difiero en algo, le digo por qué. Porque la Biblia dice en Isaías 43:7 que Él daría a conocer su nombre a un pueblo. Dice allí: a los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. A los llamados de su nombre, a un pueblo que se llama del nombre, que predica el verdadero evangelio, que predica el evangelio de Jesucristo, que predica esta verdad tan grande, que predica esta buena nueva, que tiene el poder de Dios para salvación. Es un pueblo el cual ha sido invocado un nombre. Por eso el Señor dice: les daré a conocer mi nombre. ¿Cuándo? Cuando esté presente. Y déjenme decirle que Cristo se hizo presente entre los hombres para venir a salvarlos. ¿Y qué más hizo? Les dio a conocer su nombre, porque Él se lo dijo a los judíos: les he dado a conocer tu nombre, el nombre que tú a mí me diste. Y por eso nosotros somos bautizados en el nombre. ¿Y sabe qué es lo hermoso de esto? Que nos llaman los del ¿qué? ¿Cómo es que nos llaman? No, los del nombre. Es que ustedes los del nombre, ustedes los del nombre, sí. Somos los del nombre porque somos un pueblo escogido y Dios dice que es el pueblo ¿de qué? De su nombre. Para gloria mía los hice y los formé. Entonces, ¿qué es el evangelio? El evangelio es una buena nueva. ¿Cuál fue la buena nueva? Que Dios mismo vino en persona a salvarnos. Él lo prometió y lo cumplió. ¿Haciéndose qué? Hombre, haciéndose hijo, sufriendo, predicando, enseñando acerca del evangelio del reino de Dios. ¿Y sabe qué? Pablo, el Señor define esto en Lucas capítulo 18. El Señor define esto. Dice aquí, capítulo 17, verso 20 dice: preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, le respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios entre vosotros. ¿Por qué el reino de Dios? Porque el Rey de los cielos, el inmortal, el invisible,
el que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, se hizo persona, se hizo hombre, se manifestó en carne, dejó su luz inaccesible para hacerse hombre. Ningún hombre podía verle. Nadie puede ver a Dios y vivir. Nadie puede ver a Dios y vivir, pero Dios decidió dejarse ver y dijo que sería visto en su gloria, que vendría en gloria, es decir, haciéndose un hombre. Eso es lo que es el Evangelio. Entonces, ¿qué es el Evangelio? A ver, ¿quién me lo define? ¿Quién me lo define? ¿Ah? Es la buena nueva. Es la buena nueva. El Evangelio es la buena nueva de la promesa de Dios, la cual Él mismo hizo y cumplió, que Él mismo vendría a salvarnos en persona, sufriría, estaría entre los hombres, habitaría entre los hombres, moriría conforme a las Escrituras, resucitaría el tercer día conforme a las Escrituras, y como dice Pablo en la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 1, verso 10, del 8 al 10, dice que sacaría la inmortalidad y la vida por medio de ¿qué? Del Evangelio. Sacaría la inmortalidad y la vida por medio de este Evangelio. Por eso tenemos el poder de Dios para salvación. Hermanos, no le dé vergüenza predicarle al mundo. Yo me he encontrado con personas que me dicen que el que anda con una Biblia no se le debe predicar. No, hermano, no le predique a él, no le predique, no. Déjelo que él está allá, él ya es salvo. Déjelo, hermano, él ya es salvo. ¿Cómo así? No tiene el verdadero evangelio. Es mi obligación. Así esté en una iglesia, así cante coros, así diga lo que diga, así esté donde esté. Pero es mi obligación mostrarle el verdadero evangelio. Si él no quiere aceptarlo, pues problema de él. ¿Sí me entienden? Es problema de él. Nosotros tenemos la responsabilidad de predicar este verdadero evangelio. De predicarlo. Literal, predíquelo. ¿Nos van a odiar más de lo que nos odian? ¿Más de lo que nos odian? ¿Más de lo que nos dicen? Hay veces me llaman algunos hermanos y me dicen: hermano Cerrato, mire lo que están diciendo de la iglesia, hermano Cerrato. Hermano, pero a usted le causa admiración eso. A usted le causa admiración eso. Si la Biblia dice: y seréis aborrecidos, ¿de quiénes? De todos. ¿Por causa de qué? Del nombre. Y eso es el evangelio, mis hermanos. Tenemos que predicarlo. Por eso nosotros estamos en el verdadero evangelio. Entonces el evangelio es la buena nueva que Dios hizo a los padres por medio de los profetas, que Él mismo vendría en persona a salvarnos, que vendría, sufriría, estaría en medio de los hombres, habitaría en medio de los hombres, estaría en medio de nosotros, sufriría, moriría en la cruz, resucitaría y sacaría a la luz la inmortalidad y la vida por medio de ¿qué? De este evangelio. Eso es lo que es el evangelio. Si usted tenía otra percepción, pues hoy hemos unido todo esto: poder de Dios, buena nueva, ¿qué más? El plan de Dios para salvación. Hoy lo hemos unido y hemos sacado una definición conforme a las Escrituras. ¿Está bien decir el evangelio es poder de Dios? Sí, pero dígalo por qué. Dígalo por qué. ¿Por qué es poder de Dios? Porque Dios manifestó su poder por medio de que Él mismo vendría y nos salvaría. Eso es el poder de Dios. Ese es el verdadero evangelio. Bueno, mis hermanos, espero que nos haya servido. A mí me sirve mucho, de verdad, se los digo. Me gusta mucho predicar el evangelio. Yo cuando voy a la calle predico es el evangelio, esta verdad tan grande. Dios les bendiga. Amén, amén.